Hoy amigos, ¿cómo están? Estamos en la segunda parte de la sesión. La idea central de esta parte es construir y evaluar un flujo de caja para un proyecto de inversión. Básicamente, lo que nosotros debemos hacer es definir un horizonte de evaluación, que para este ejemplo, el horizonte de evaluación va a ser 5 años, uno, 2, 3, 4 y 5, donde el paso número uno es determinar el nivel de inversiones. Recuerden ustedes que tenemos tres niveles de inversiones. Primero tenemos eh, las inversiones fijas, que hace referencia a activos que son sujetos generalmente de depreciación. Luego tenemos la inversión en capital de trabajo. Fundamentalmente, cuando hablamos de inversión en capital de trabajo, debemos pensar en el efectivo, o sea, cuánto de efectivo necesitamos tener en caja y bancos para iniciar nuestras operaciones. También debemos pensar en un inventario de producto terminado. Debemos pensar también que vamos a tener un inventario de insumos. ¿Sí? Entonces, básicamente, hace referencia al activo corriente. Recuerden ustedes que cuando un emprendimiento es nuevo, no tenemos cuenta por cobrar, entonces la inversión de capital de trabajo va a estar asociada a nivel de efectivo que usted necesita tener para financiar los primeros meses de operación, un inventario de producto terminado, porque si usted, estamos hablando acá de una empresa que produce bienes, entonces cuando abre su persiana para vender a público, debo contar con producto terminado para la venta. Pero también debo tener un nivel de inventario e insumos para poder generar una siguiente tanda de producción. Y finalmente, como tercer nivel, tenemos las inversiones diferidas, que está asociado fundamentalmente a los gastos de organización, que está asociado fundamentalmente a toda la parte de constitución para que el nuevo emprendimiento nazca con una personería jurídica propia. También aquí van todos los gastos de capacitación necesaria, es decir, nosotros necesitamos tener personal y para contar con el personal necesario primero tenemos que buscarlo, una vez que los encontremos tenemos que capacitarlo. También aquí va la publicidad preoperativa, es decir, los emprendimientos eh, antes de iniciar operaciones se hace publicidad para que se conozca la existencia del nuevo emprendimiento. También aquí va todos los sueldos preoperativos. Recuerden ustedes que cuando uno crea un nuevo emprendimiento, la idea central de la evaluación es que nosotros no vamos a ser parte de las operaciones de negocio, nosotros lo hemos creado el negocio. Y ese negocio tiene que autosustentarse por sí solo. Y por lo tanto vamos a requerir contratar a un gerente general. Un gerente general hace las veces de un técnico. Entonces, el gerente general debe estar ganando sueldo sin producir ningún chicle, digamos, en la empresa. ¿Por qué? Porque ese gerente general tiene que estar en todo el proceso de búsqueda, capacitación del personal. Es decir, es como un técnico. Nosotros no podemos contratar a la gente y luego contratar al gerente, sino el gerente tiene que estar en todo el proceso de búsqueda, selección y capacitación. Entonces, la característica que es importante es que la inversión fija se deprecia y las inversiones diferidas generalmente se amortizan. Entonces, O sea, adelante. disculpa que le ahí en las inversiones diferidas, ahí también va la licencia, ¿no? Licencia de funcionamiento para negocio. Y ahora el estudio de mercado también iría ahí. En cuanto, en cuanto a, en cuanto a lo primero que mencionó es correcto, ¿no?
en cuanto al estudio de mercado, ¿sí? En cuanto al estudio de mercado, ahí, ahí teníamos que, hay varias formas de plantearlo, ¿no? Por ejemplo, algunos autores mencionan que el estudio de mercado se lo considera un costo hundido, ¿correcto? Un costo que no va a alterar la decisión de aceptar o rechazar la inversión. Es un costo que ya se hizo en el pasado, por lo tanto, no debe ser considerado. Pero sin embargo, otros dicen, ok, igual la inversión, el estudio de mercado también lo coloca. Entonces está abierto eso, ¿no? Ahora, ahora si me pregunta ¿qué en lo particular pienso? Pienso que el estudio de mercado es un costo hundido y no va a alterar la decisión de hacer o no hacer la inversión, por lo tanto no debería ser considerado, ¿no? Pero si usted lo coloca tampoco estaría mal, ¿no? Porque hay autores que sí lo consideran, ¿no? Profesor, gracias. Gracias a usted, Hugo. Muy bien. Entonces, en este ejemplo puntual, al ser nuestro primer ejemplo, es un ejemplo bien sencillo, donde ven ustedes que ya el tema de inversiones ya nos da como información, ¿no? Ya nos dice, por ejemplo, voy a irme al libro de Excel y voy a colocar una pestaña que se llame inversión y financiamiento, ¿no? En la pestaña de inversión y financiamiento, voy a colocar acá detalle, acá voy a colocar monto, acá voy a colocar aporte propio, aporte propio. Voy a acercar la pantalla. Aquí voy a colocar porcentaje, aquí voy a colocar deuda, aquí voy a colocar porcentaje, ¿no? Aquí voy a colocar aquí la inversión fija, la inversión fija, la inversión diferida y la inversión en capital de trabajo. Voy a colocar los niveles de inversión. En este caso, la inversión fija me dice que es 90.000 bolivianos. La inversión diferida, 15.000 bolivianos. Y la inversión en capital de trabajo es de 20.000 bolivianos. Ahora, esa es la información importante que me está dando el enunciado. Esta tabla se llama la estructura de inversión, financiamiento. Inversión y financiamiento. Ahora, tenemos que ver cuánto de esta inversión fija va a ser financiada. Y el enunciado me manifiesta que en una parte, aquí en la parte de estructura de capital, me dice que el 40% de la inversión fija será financiada con deuda bancaria en cuotas iguales, ¿sí? Cuando ya me dice en cuotas iguales, me está diciendo que el sistema francés de las cuotas son iguales. Entonces, voy a colocar aquí porcentaje de financiamiento, que es el 40%, ¿sí? Y es sobre la inversión fija, ¿no? Sobre la inversión fija. Entonces, me estamos diciendo que de esta inversión fija voy a multiplicar por el 40%, que eso va a ser lo que va a ser financiado. Entonces, la diferencia va a ser aporte propio. Entonces, generalmente, para nuevos emprendimientos, la inversión diferida y la inversión de capital de trabajo son financiadas con recursos propios, lo que igual. Entonces, vamos a sacar los totales, amigos. Sacar el total y a sumar la suma de estos ítems. Sacar los totales y vamos a sacar la participación, es decir, este señor dividido entre el total, este señor entre total, y ya podemos arrastrar, ¿no es cierto? Acá lo propio, este señor entre el total de monto
y acá lo propio, este señor entre el total, y esto lo vamos a expresar en porcentaje, esto lo vamos a expresar en porcentaje también, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos interesa de esta tabla, amigos? Es la estructura de inversión y financiamiento. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el 41% de la inversión va a ser financiada con aporte propio y el 29% de la inversión va a ser financiado con deuda. Ahora bien, esta es la estructura actual, lo cual no quiere decir que sea la estructura óptima de capital. Es decir, más adelante nosotros vamos a hacer un análisis que nos va a permitir identificar si esta estructura es realmente la óptima. Entonces, una vez que tenemos la estructura de inversión y financiamiento, vamos a establecer las condiciones del crédito. Condiciones del crédito. Entonces, ¿cuáles son las condiciones del crédito de este emprendimiento? Voy a colocar detalle, voy a colocar valor, voy a colocar unidad y vamos a ir buscando información como por ejemplo el monto del crédito. El monto del crédito, claramente el monto del crédito es 100 bolivianos. Tenemos que conocer el plazo, la tasa, la cuota. Entonces, vamos y leemos el enunciado y la tasa activa es 12% a un plazo de 5 años. Tenemos un seguro de 500 bolivianos, es decir, plazo 5 años, amigos, tasa 12% anual. Tenemos un seguro y tenemos también un costo del desembolso, costo de desembolso anual. Perfecto. Ahora, me dice que el seguro que tengo que pagar por mi crédito es de 500 bolivianos por año, 500 bolivianos años. Y todo el costo de desembolso, toda la parte administrativa para recibir el crédito es de 2.000 bolivianos. 2.000 bolivianos. Entonces, con esa información nosotros podemos calcular la cuota, que en este caso va a ser en bolivianos años. Ahora, ¿cómo determino la cuota? Para determinar la cuota tenemos que aplicar conocimiento de la matemática financiera, donde la cuota se determina, amigos, con la siguiente fórmula que ahora mismo la voy a escribir, donde tenemos que la cuota es igual a que una fracción, donde tenemos la deuda o la tasa activa sobre 1 menos uno más la tasa elevado a la menos t. Y esa es la fórmula que me va a permitir establecer la cuota. Esta fórmula se deriva del tema anualidades de la matemática financiera. La deuda es de 36.000 bolivianos. La tasa activa del crédito, en este caso la tasa activa del crédito es del 12%. 1 más la tasa, 12%, elevado a la menos t, que el tiempo es 5 años. Entonces, eh, nosotros usamos con Excel la función que se llama la función pago de Excel. Coloco igual pago, selecciono la tasa, punto y coma, me pide NPER, NPER es el plazo, 5 años, punto y coma, BA es el crédito, en este caso el crédito es de 36.000 bolivianos, cerramos paréntesis,
Y ahí tienen ustedes, amigos, la cuota anualizada. Esta es la cuota anualizada. A partir de esta cuota anualizada, que lo vimos con la función pago, amigos, vamos a hacer el plan de pagos. Vamos a hacer el plan de pago del crédito. El plan de pago del crédito. Entonces, ¿cómo hacemos el plan de pago? Colocamos acá detalle, el periodo 1, 2, 3, 4 y 5, los 5 periodos. Voy a colocar el saldo inicial, voy a colocar la cuota, voy a colocar el interés, voy a colocar la amortización, voy a colocar el saldo final. Entonces, recordemos que el saldo inicial es el monto del desembolso, 36.000 bolivianos. La cuota en el sistema francés, amigos, es constante. ¿Y qué es lo que voy a colocar? Voy a colocar igual y voy a colocar la cuota y voy a inmovilizar con la función F4. Enter, y la cuota a ser constante la arrastramos, queridos amigos. El interés siempre sobre saldos. ¿Qué voy a hacer? Al saldo inicial voy a multiplicar por la tasa activa y esta tasa la vamos a movilizar con la función F4. Ahora tengo la cuota, tengo el interés y falta la amortización. Recordemos que la cuota es igual al interés, que el interés es la ganancia del banco, más la amortización, que es la devolución del capital. Entonces nosotros ya tenemos la cuota y tenemos el interés. Entonces, por lógica, la amortización, lógica matemática, la amortización sería la cuota menos el interés, ¿no, amigos? Es decir que la amortización tendría, ¿cómo saco la amortización? Tendría que hacer una diferencia entre lo que es la cuota menos el interés. Y el saldo final vendría a ser igual a ¿qué? Al saldo inicial menos la devolución del capital, que vendría a ser la amortización. Para el siguiente periodo, el saldo final se transforma en un saldo inicial. Y a esto lo podemos replicar con entonces todo hacia la derecha. Y al término del periodo 5, el saldo final es 0. El saldo final es 0. Ahora, una vez que tenemos el plan de pago de crédito, vamos a hacer lo que conocemos como flujo de caja de la deuda. ¿Para qué hacemos el flujo de caja de la deuda? Porque en el punto de inversión y financiamiento se determina el costo de capital. Es decir, vamos a determinar el costo promedio ponderado de capital. Y para determinar el costo de la deuda, recuerden ustedes que en anteriores sesiones nosotros aprendimos que el costo promedio, que el costo de la deuda viene del flujo de caja de la deuda y es precisamente lo que ahora vamos a determinar. Detalle, periodo 0, 1, 2. Arrastramos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a colocar el préstamo. El préstamo va con positivo. ¿Cuánto nos estamos prestando? 36.000. Pero tenemos costo del desembolso, es decir, no es nomás al personal al banco y que no da el crédito. ¿Quién engloba el costo del desembolso? Todas aquellas idas y venidas al banco, todo mi costo de oportunidad, de mi tiempo perdido, gestionar el crédito. Eso, ¿cuánto nos costó? Eso va con negativo. Nos costó 2.000 bolivianos. Ahora, luego viene menos la amortización del crédito. La amortización del crédito va con negativo.
lo que es la devolución del capital. ¿Qué más tenemos? Menos, menos el interés, ¿no? También va con negativo el interés. Menos el seguro, el crédito. Y el seguro del crédito va con negativo también porque es una salida de efectivo. Entonces, básicamente la cuota tiene esos componentes: la devolución del crédito, el interés y el seguro. Y también debemos tomar en cuenta más el escudo fiscal. Ahora, ¿cómo saco el escudo? Bien, amigos, ¿cómo sacamos nosotros el escudo fiscal? El escudo fiscal es la ayuda impositiva de la deuda y cómo nosotros, o cuál es la matemática, amigos, detrás del escudo fiscal. Para sacar la matemática del escudo fiscal, hacemos igual. Recuerden ustedes que nosotros vimos en anteriores clases que el escudo fiscal es igual a que a la tasa, es igual a la tasa impositiva por los intereses, ¿no? ¿Sí? Es decir, esa es la fórmula de sacar el escudo fiscal. Entonces, como el escudo fiscal es a favor de la empresa, colocamos igual negativo, vamos a sumar el interés y el seguro, y eso lo vamos a multiplicar por la tasa impositiva, que en Bolivia es el 25%. Entonces, y eso vendría a ser el escudo fiscal, es decir, la ayuda de la deuda en cuanto a pago de impuestos a las utilidades. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Quiere decir que gracias a la deuda, en el año 1, la empresa está dejando de pagar impuestos bolivianos 1.205. Entonces quiere decir que en el periodo 2, gracias a la deuda, la empresa está dejando de pagar 1.035 de impuestos. Entonces, ya con todo esto, nosotros podemos sacar el flujo de caja de la deuda. Y hacemos una suma, amigos. Sumamos, ¿sí? SAS. Y arrastramos. Ahora, una vez que tengamos el flujo de caja de la deuda, vamos a sacar el costo de la deuda. Y recuerda usted que el costo de la deuda viene a ser simplemente una TIR. Igual, TIR, ¿TIR de qué? TIR del flujo de caja de la deuda. Entonces, ¿cuánto es el costo de la deuda? En términos anuales, el costo de la deuda, si lo aumentamos decimales, es 12,39%. Entonces, una vez que usted determinó el costo de la deuda, el siguiente punto es determinar el costo de los recursos propios. Costo de los recursos propios. Entonces, para determinar el costo de recursos propios, detalle, valor, unidad. Recuerden nuestra clase de determinación bueno, la explicación del modelo KPM. En este caso, como es un caso sencillo que tiene por finalidad que nosotros entendamos de forma genérica cómo se elabora un flujo de caja, ya luego vamos a hacer casos un poquito más profundos o más complejos, quizás si quieren verlo de esa forma. Aquí fíjense que básicamente la información me la brinda el enunciado. Es decir, bien sea con la captura, un recorte de pantalla, saca un recorte de pantalla y vea que ya el enunciado me dice que, ¿sabe qué? Que la tasa libre de riesgo
¿Cuánto es? Nosotros habíamos llamado la tasa libre de riesgo con RF. En este caso me dice que es 2%. 2% anual la tasa libre de riesgo. También me dice que el rendimiento anual del índice S&P 500 es 12%. A eso nosotros le llamamos rendimiento del mercado. ¿Sí? RF, de hecho RM. Tenemos el rendimiento del mercado que es 12% anual. Y luego tenemos un beta, el beta desapalancado, o sea, beta desapalancado, beta U, en la literatura, un beta desapalancado de un sector similar en los Estados Unidos es de 1,1 veces, ¿no? Ese beta. Ahora, si tenemos el beta desapalancado, nosotros tenemos que calcular el beta apalancado. Y para calcular el beta apalancado necesitamos conocer el porcentaje de deuda y el porcentaje de recursos propios. Ya nosotros tenemos que, o conocemos que el porcentaje de deuda ahora mismo es del proyecto de 29%, lo que dice que lo estoy vinculando. Y el porcentaje de recursos propios es 21%. Esa es la estructura capital. ¿Y para qué ocupo esta estructura capital? Precisamente para poder encontrar el beta apalancado. El beta apalancado denominado como beta L, beta apalancado. Y como encuentro el beta apalancado, que también se expresa en veces, ahora mismo voy a escribir aquí la ecuación desarrollada por el profesor Amada, donde me dice que el beta, apalancado, amigos, es igual al beta desapalancado, o sea, al beta U, por 1 más 1 menos T, por el ratio, ¿sí? Deuda sobre patrimonio. ¿Sí? Un segundo, por favor. ¿Me escuchan bien, amigos? Sí, Ah, ya, perfecto. Ahora, ¿cómo calculamos el beta apalancado? ¿O cómo apalancamos el beta? Insertar. Bien. Ahora bien, para que sería igual al beta desapalancado por 1 más 1 menos T. T es la tasa impositiva. En Bolivia, 25%. Cierro paréntesis por, abro paréntesis, el ratio deuda sobre patrimonio. Es decir, deuda sobre patrimonio. Y de esa manera encuentro el beta apalancado. ¿Cuánto es el beta apalancado? 1,43 veces. Ahora, ¿qué más necesito? Necesito conocer el riesgo país de Bolivia, el riesgo país. Para este caso, me dice que el riesgo país es del 4%.
anual. Entonces ya con esa información, amigos, estoy en condiciones de estimar el rendimiento esperado por el inversionista. El rendimiento esperado del inversionista que nosotros le vamos a denominar caso E, a que es igual. El rendimiento esperado del inversionista va a ser igual a que. Para eso tenemos que aplicar la fórmula del modelo KPM ampliada para países emergentes como los nuestros, donde el rendimiento esperado por el inversionista, o sea, denominado caso B, es igual a una tasa libre de riesgo más el diferencial entre rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo multiplicado por un beta apalancado más el riesgo país. Entonces, si aplicamos, amigos, esta fórmula, ¿a qué es igual a esto? A una tasa libre de riesgo más la diferencia entre el rendimiento de mercado menos tasa libre de riesgo multiplicado por el beta L, el beta apalancado, más el riesgo país, que es 4%. Entonces, de esta manera, nosotros hemos establecido el costo de los recursos propios, es decir, la expectativa de retorno del inversionista. Tenemos la expectativa de retorno del inversionista y también conocemos el costo de la deuda. Entonces, con estas dos informaciones, nosotros podemos calcular la determinación del costo promedio ponderado de capital. Es decir, determinación del costo promedio ponderado de capital. Nuevamente detalle. Aquí voy a colocar el peso de cada fuente de financiamiento, el costo de cada fuente de financiamiento y el producto del peso de cada fuente de financiamiento por el costo de cada fuente de financiamiento, amigos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá vamos a colocar la deuda y acá vamos a colocar los recursos propios. Entonces, cuando me pide el peso de cada fuente de financiamiento, se refiere a la estructura de capital. Voy a colocar acá igual, ¿cuánto es la deuda? 29% es la deuda. ¿Y cuánto es el peso de los recursos propios? El peso de los recursos propios, amigos, es 71%. ¿Cuánto me cuesta la deuda? ¿Cuánto le costó la deuda? 12,29%. ¿Y cuánto me cuesta recursos propios? 20%. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar el peso de cada fuente de financiamiento por el costo de cada fuente de financiamiento. El peso del patrimonio por el costo del patrimonio. Y ya una vez con eso, estamos en condiciones de determinar el costo promedio ponderado de capital, es decir, costo medio ponderado de capital, o el famoso WACC por sus siglas en inglés, ¿ya? Ahora, ¿cuánto es ese WACC? La suma de estos ítems, y ya tenemos el costo de capital. Es decir, si lo asociamos a lo que hemos visto cuando nosotros hacemos una evaluación, lo tenemos que ver desde la óptica de un balance financiero, donde nosotros tenemos aquí una estructura de capital, que es la combinación de deuda-patrimonio. En este caso, tenemos una estructura de capital de la siguiente manera, donde el 29% es deuda, 71% es recursos propios. Ahora, ¿cuánto me cuesta la deuda? La deuda me cuesta 12,69%. Ahora, ¿cuánto me cuesta los recursos del dueño? Los recursos del dueño me cuestan 20%. Entonces, si usted tiene la estructura de capital
y tiene usted el costo de capital. Ya con esos elementos, usted puede calcular el costo promedio por dólar de capital, que para este ejemplo es de 18,16%. ¿Qué significa esa tasa? Es decir, recordemos cuánto es la inversión. La inversión que vamos a hacer es de 125.000 bolivianos, es decir, 125.000 bolivianos es la inversión del emprendimiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso en cristiano? ¿Qué quiere decir eso en cristiano, amigos? En cristiano quiere decir que conseguir 125.000 bolivianos, conseguir este dinero, tiene un costo en promedio ponderado de 18,16%. ¿Cuánto me cuesta conseguir estos recursos? 18,16%. Entonces, la rentabilidad que me genera esta inversión tiene que ser superior al costo del financiamiento para que esto genere valor. ¿Cuándo se va a generar valor? Cuando el rendimiento de la inversión supera el costo de financiamiento. Ahora, una vez, amigos, nosotros tengamos determinado el costo de financiamiento, en la siguiente pestaña, le vamos a poner el colorcito, la siguiente pestaña habla de los ingresos. Tenemos que establecer los ingresos. Amigos, ¿hasta aquí se entiende la lógica de lo que hemos hecho? ¿Dudas, Sí, preguntas? profesor, todo claro. Gracias. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Y la siguiente parte que vamos a hacer es la determinación de los ingresos. Y para eso, vamos al enunciado. Y, los ingresos va a depender de una variable externa e interna. En este caso, la variable externa es la demanda potencial. O sea, ahí tenemos nosotros una demanda potencial. Voy a colocar detalle, periodo 1, 2, hasta el periodo 5. Y voy a colocar demanda potencial, 70.000, 72.100, 74.263, 76.491, 78.786. Aquí va con cero, ¿no? Esta es la demanda potencial, que podría ser también claramente la demanda insatisfecha, es decir, la demanda insatisfecha, que quiere decir la diferencia que existe entre la demanda menos la oferta, ¿no? Esta es la demanda insatisfecha o demanda potencial. Ahora, esta vendría a ser la variable externa, ¿no? Y tenemos una variable interna, que es la capacidad productiva. La capacidad productiva. La capacidad máxima de producción. Y en algún punto me debería decir cuánto es la capacidad productiva. Vamos buscando más adelante. Acá estamos. La capacidad productiva. ¿Sí? Y ahí tenemos como dato
Esa es la capacidad productiva, amigos. Igual, bien, esa es la capacidad productiva. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué determina la capacidad productiva? Generalmente en negocios tradicionales, la capacidad máxima de producción va a estar en función a la inversión, ¿no? Porque si bien la capacidad productiva depende de múltiples variables, como por ejemplo, ¿de qué depende? Una es del mercado, es decir, debo de considerar la demanda insatisfecha, es decir, la demanda menos la oferta. Depende de la materia prima, porque la materia prima condiciona mi capacidad productiva. Eh, Depende también del financiamiento, ¿no? Entonces, pero fundamentalmente al final del día, la variable o la variable que más pesa es conseguir los recursos, porque el financiamiento va a depender del tamaño de la inversión y el tamaño de la inversión va a condicionar mi capacidad productiva, ¿no? Entonces, una vez que usted tenga su capacidad productiva, la pregunta es, ¿y cómo determino mi volumen de ventas? O sea, ¿cómo determino mi cantidad a vender? Mi cantidad de vender. Y vean que en el año uno, ¿qué tenemos? Tenemos, bueno, ¿qué se llama lo que estamos haciendo primero? Control más, se llama proyección de los ingresos. Proyección de los ingresos. Lo que estamos nosotros ahora mismo haciendo es proyectando los ingresos. Ahora, esto es lo que el mercado, esta es la demanda insatisfecha de mercado y esta es mi capacidad productiva. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿Cuánto voy a vender? ¿Voy a vender 77 o voy a vender 70? ¿Qué dicen ustedes, amigos? En el año uno, ¿cuánto vamos a vender? 70. Correcto. Al final de cuentas, lo que determina mi capacidad, lo que determina mi venta, generalmente, generalmente va a ser el mercado, ¿no es cierto? Y el mercado dice que el mercado quiere 70, pero yo puedo 77. Pero al final de cuentas, lo que determina mis ventas es lo que el mercado desee. Y eso lo puedo determinar con la función de Excel min, el mínimo entre estos dos. Y eso lo podría arrastrar, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, manda el mercado y acá hay un indicador que se llama porcentaje de utilización. Porcentaje de utilización. ¿Y cómo determino el porcentaje de utilización? Usted divide lo que usted espera vender en función a qué, a su capacidad productiva. ¿Sí? Y usted lo arrastra. ¿Qué quiere decir esto? Que usted en el año uno va a operar a un 91% de su capacidad, va a aumentar a 94, 96, 99, y en el último año va a operar prácticamente al 100% de su capacidad productiva, ¿no? Entonces, ¿qué más necesitamos conocer? Necesitamos conocer el precio de venta. El precio de venta. Ahora, aquí tenemos que colocar variables importantes, como ser, por ejemplo, la tasa de inflación. ¿Sí? La tasa de inflación es una variable a considerar. La tasa de inflación. Eh, el enunciado me manifiesta cuánto es la inflación. En una parte me dice que
Ahí está. La inflación promedio histórica es 2%. Entonces la tasa de inflación es 2% anual. Anual. Esa es la inflación. Entonces, mi precio de venta inicial, o sea, el precio con el cual nosotros pretendemos arrancar, lo tenemos que tener como dato. Eso vendría a ser una información de mercado, amigos, ¿no? ¿Dónde está el precio? Ahí está. El precio es 8 bolivianos y dice que se estima se mantendrá constante debido a la competencia. Ya. Pero nosotros no lo vamos a mantener constante para efecto de análisis. Es decir, nosotros no vamos a hacer caso a ese enunciado. Me dice que el precio base, ¿cuánto es? 8. 8. Pero si existe una inflación, hay una variable que hay que considerar que se llama porcentaje de asignación de la inflación al PB. ¿Eso qué quiere decir en cristiano, amigos? Quiere decir que si tenemos inflación, yo le pregunto, lo ideal sería que si la inflación, por ejemplo, fuese 2%, lo ideal sería que los precios también crezcan al 2%, ¿no es cierto? Es decir, pero yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, en el sector por ejemplo, amigos, si, por ejemplo, ahora mismo en Bolivia tenemos un problema de escasez de dólares. La escasez de dólares obviamente hace que el costo de la importación sea mayor. Pero yo les pregunto a ustedes, si importar me cuesta 30% más, yo les pregunto, ¿sería ideal, ¿no? Que ese 30% de incremento de mi costo se lo traslade al precio de venta? ¿Qué es lo que hago con esto? El costo se lo estoy cagando al cliente, ¿no es cierto? Pero seamos extremistas. Si, por ejemplo, importar me cuesta 50% más, ¿será que yo como empresario puedo subir 50% más en mi precio? ¿Será tan fácil? Les pregunto, amigos. No, profesor, no se puede. No tanto. Una parte sí podrías asumirlo, pero la gran parte no va. No sería conveniente. Es correcto, tal cual, ¿no? Tal cual, como usted lo menciona. Eh, Generalmente las empresas que hacen, prefieren sacrificar margen, ¿no es cierto? Prefieren marginar menos, pero para no perder volumen. En este ejemplo, nosotros vamos a asignar 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que la tasa de incremento en el PB va a ser igual a que al 2% de la inflación por el 50%. Es decir, que nosotros vamos a incrementar el precio tan solo en 1%. Es decir, que mi precio va a ser igual a este señor por uno más un 1%. ¿Sí? Es decir, si la inflación es 2, nosotros solamente vamos a cargar un 1%, ¿no? Pero si acá fuera 100%, quiere decir que si la inflación es 2, ese 2% inmediatamente lo damos al precio. Pero en la práctica eso se podría hacer en un escenario monopólico, ¿no? Donde usted tendría el monopolio y por lo tanto, si aumenta la inflación, usted automáticamente lo traslada al precio. Pero en el mercado, en la estructura monopólica, no es la constante, no es la regla de la excepción. Por lo tanto, en el mercado hay mucha competencia.
Y al existir esa alta competencia, hace que no pueda trasladar el 100% de la inflación al precio. ¿Sí? Aquí, como pagué 50 nomás, como estaba inicialmente. Y ahora, una vez que usted tenga la cantidad a vender y hubiera hecho la proyección del precio, usted puede determinar tranquilamente los ingresos. Los ingresos. Y el ingreso, por definición, recuerde usted que es precio de venta por cantidad vendida. Esa es la definición de ingresos. En este caso sería el precio al cual usted vende el producto por la cantidad vendida. Ya con eso, amigo, usted arrastra y de esa manera usted ha proyectado los ingresos. Ahora, una vez que usted hubiera proyectado los ingresos del nuevo emprendimiento, la siguiente pestaña se llama costo de venta. Costo de venta. El costo de venta, entonces aquí voy a copiar esta parte de aquí, que es lo que he hecho, les he enseñado a determinar o la lógica de cómo determinar la proyección de los ingresos. Ahora vamos a hacer la proyección de los costos. Proyección del costo de venta. ¿Ya? Entonces, la proyección del costo de venta, amigos. Entonces, ¿cómo proyectamos el costo de venta? Tenemos que establecer primeramente la cantidad a vender. Entonces, la cantidad a vender ya la tenemos estimada, la tenemos en la pestaña ingresos. Usted va y vincula la cantidad de vender y usted puede arrastrar tranquilamente. Luego vamos a trabajar con el costo variable unitario. Es decir, y el costo variable unitario, ¿cuánto es? ¿Cuánto me cuesta en términos variables producir la salteña? Y el costo es de 3,5 bolivianos por salteña. El costo variable es 3,5 bolivianos por salteña. Pero me dice que este costo es afectado por inflación. Entonces va a ser igual a 3,5 por 1 más la tasa de inflación, que la tenemos en ingresos. Inmovilizo la tasa de inflación y ya puedo tranquilamente arrastrar, amigos. ¿Sí? Ya puedo arrastrar sin problemas. Muy bien. Y ya con eso puedo establecer el costo de venta. El costo de venta, ¿cómo lo determino? El costo unitario por la cantidad vendida. ¿No? Lo que me cuesta producir una salteña por la cantidad esperada en venta salteña. Es decir, el costo unitario multiplicado por la cantidad a vender. Y eso, amigo, lo rastro. Y de esa manera usted establece su costo de venta. Una vez que usted tenga la proyección del costo de venta, viene la proyección de los gastos operativos. Viene la proyección de los gastos operativos, ¿no? Aquí voy a colocar gastos operativos de forma abreviada, que es el siguiente punto que nosotros vamos a desarrollar en este ejemplo. Entonces, control C, control V. Los gastos operativos generalmente se lo dividen en dos grandes grupos, que son los gastos de administración y los gastos de comercialización. Gastos ADM, gastos con. En el enunciado, sí, me dicen que, bajemos un poquito. Bien, ahí ustedes pueden ver la información que me está proporcionando
el enunciado de este mini caso que estamos desarrollando. Me dice que para el primer año es 180.000 y para los siguientes años tendrá incremento de acuerdo a la inflación. Es decir, primer año, acá escribo 180.000. 1, 2, 3, ¿ya? Eso es por el primer año. Pero para los años siguientes, me dice que estos gastos administrativos van a tener un incremento similar al ritmo de inflación. Es decir, va a ser este señor por uno más que, más la tasa de inflación. ¿Dónde está la tasa de inflación? La tenemos aquí en la pestaña ingresos. Usted inmoviliza la inflación y arrastra, y arrastra, ¿ya? Luego, luego me dice, tenemos los gastos comerciales, pero note usted que los gastos comerciales, generalmente, el presupuesto comercial es una proporción de los ingresos. En este caso, me dicen que los gastos comerciales son el 10% de los ingresos. Entonces, quiero colocar aquí porcentaje, porcentaje de gastos con, ¿ya? Ya que había que escribir 10%, ya que había que especificar sobre los ingresos, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a ser igual 10% inmovilizado y eso usted lo va a multiplicar por los ingresos que tenemos acá establecidos, ¿no? Ya esto lo arrastro y ya con eso puedo calcular el total de los gastos, el total de los gastos operativos, ¿ya? Que voy a colocar total gastos operativos. Y voy a sumar los gastos de administración más los gastos de comercialización. Y de esa manera, nosotros hemos hecho la proyección, queridos amigos, de los gastos operativos. Ahora, una vez que hemos hecho la proyección de los gastos operativos, obviamente de manera muy general, repito, el problema tiene la intención de que nosotros tengamos la lógica de cómo proyectar un flujo de caja. Ya vamos a hacer problemas un poquito más elaborados, donde tengamos que determinar el costo, por ejemplo. Aquí costo me lo da como dato. Vamos a tener que hacer la proyección de las planillas patronales para el tema del costo. Pero, como dice el ecualizador, vamos por partes primero. Y la otra pestaña importante es la pestaña de depreciación o depreciación y, y ahí está. Ok, depreciación y amortización, ¿no? ¿Sí? Ahí. Muy bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahí, queridos amigos? Detalle. Y acá vamos a colocar monto. Acá vamos a colocar vida útil. Vida útil. Aquí voy a colocar depreciación anual. Depreciación anual. Y aquí voy a colocar depreciación acumulada. Y acá voy a colocar valor en libros, ¿ya? Entonces, ese es negrita. Aquí voy a colocar. Note usted que para este caso,
no me da el detalle de la inversión fija. O sea, me dice que la inversión es una bolsa genérica. O sea, la inversión fija es una bolsa genérica, pero en la práctica, esta inversión fija se puede dividir, por ejemplo, muebles y enseres, equipo de computación, utensilio de cocina, maquinaria, herramientas, vehículos, y cada activo tiene su propia vida útil. Pero en este caso, como es un ejemplo bien sencillo, este monto vamos a asumir que se va a depreciar en 8 años. Es decir, la depreciación va a ser en 8 años. Es decir, entonces, eso me ayuda bastante en la parte operativa. Le voy a decir que la vida útil, primero que voy a colocar la inversión fija, ¿no es cierto? La inversión fija. Y como todo tiene que estar vinculado, coloco igual y voy y busco en esta pestaña el monto de la inversión fija, 90.000 y, y 8 años. Si la vida útil es 8 años, la depreciación anual sería este señor dividido entre 8, ¿no? Ahora, tengo que hacer la proyección de la depreciación. Proyección de la depreciación, amigos. ¿Y cómo hacemos eso, queridos amigos? Detalle, 1, 2, y arrastramos. Arrastramos hasta el periodo 5 y aquí voy a colocar la depreciación, ¿no? Y coloco igual y coloco la depreciación anual, como estamos usando el criterio de línea recta, es decir, que todos los años la depreciación es uniforme. La depreciación es uniforme, equivalente a 11.250 bolivianos. Ahora, como estamos evaluando por 5 años, la depreciación acumulada sería la suma de las depreciaciones anuales. Perfecto. Ahora ya con eso, ya tengo la proyección de la depreciación. Ahora necesitamos también tener la proyección de la amortización de la inversión diferida. La amortización de la inversión diferida, eso va a depender también de la legislación de cada país. En el nuestro, Bolivia, la inversión diferida se amortiza en 4 años, dividido entre 4, dividiendo la inversión fija entre 4, y eso lo voy a arrastrar hasta el periodo 4. Ya con eso, ya puedo hacer, queridos amigos, el ER y flujo de caja, ¿sí? Al menos en esta sesión llegaré hasta el estado de resultado. Entonces, para elaborar el estado de resultado que necesito, queridos amigos, vamos a hacer la estructura. Ingresos, ingreso, punto de venta, utilidad bruta, gastos operativos, ¿sí? Gastos operativos, y acá tenemos el EBITDA, pero acá tenemos la depreciación, acá tenemos el EBIT, luego que tenemos los intereses y seguro, y acá tenemos el resultado antes de impuesto a las utilidades, el IVE y el resultado neto, ¿cierto? Esa es la estructura básica de lo que es, queridos amigos, un estado de resultado. ¿Sí? Vamos a colocarle un poquito de formatito, ¿sí? De formato simplemente.
Y noten ustedes que ya nosotros tenemos toda la información. O sea, toda la información y nosotros la tenemos. Es decir, por ejemplo, ingresos, usted lo saca de la pestaña ingresos. ¿Sí? De ahí sacamos ingresos, arrastramos. Costo de venta, usted le saca de la pestaña costo de venta. Igual y arrastra. La utilidad bruta, queridos amigos, es una diferencia entre el ingreso menos el costo de venta. También se llama, muy bien, los gastos operativos vienen de la pestaña gastos operativos. El EBITDA es la diferencia entre la utilidad bruta menos los gastos operativos, queridos amigos. Aquí nos faltó colocar la amortización, ¿no es cierto? Ok, perdón, aquí vamos por la depreciación. Depreciación de la inversión diferida, ¿listo? Muy bien, perfecto. La depreciación, a que es igual, vínculo, ¿no es cierto? Siempre trabajando con la función igual, ¿sí? Muy bien. Y la amortización, lo propio, igual, correcto, y también la rata. El EBIT va a ser la diferencia entre el EBITDA menos la depreciación menos la amortización de la imprenta diferida. Y pues interés y el seguro, o sea, nosotros ese lo tenemos en inversión y financiamiento. Tendría que sumar lo que es el interés más el seguro, ¿sí? Pero me sale negativo, entonces quería colocar un menos para que ese menos iguala más, ¿sí? Y ya aquí hago una diferencia, este señor menos este señor, y aquí calculo el impuesto a las utilidades, que es este señor, por el 25% del caso de Bolivia, y arrastra, amigos. El resultado neto ahora mismo va a ser la diferencia entre mi resultado antes de IUE menos el IUE, y de esa forma podemos arrastrar, ¿no? Y le damos estilo millares sin decimales y podemos calcular una métrica financiera como ser el margen neto. Vamos a ver qué tal está el margen neto de negocio. Dividimos el resultado neto de los ingresos y tenemos un margen neto razonable, ¿no? Fíjense que 8% llega hasta un 9%, está dentro de lo racional, ¿no es cierto? No tiene un margen neto así medio raro de 40%, ¿no? Entonces, amigos, debo preguntar, ¿está bien la velocidad a la cual se desarrolló la clase? Sí, muy bien. Sí, está perfecto, ¿no es cierto? O muy rápido o muy bien. Muy bien, muy bien. Excelente. Gracias, Denis. Muy bien. Entonces, amigos, en la siguiente sesión, es decir, día jueves, nos vamos a ver. El día jueves ya vamos a armar el flujo de caja. Flujo de caja, ya tenemos el estado de resultados y vamos a hacer el análisis de riesgo. Para eso, le voy a pedir que, debo preguntar, ¿les parece si hacemos el análisis de riesgo primero con Excel y luego con Crystal Ball o quieren directamente con Crystal Ball? Con Excel primero, bacán sería. Ya, perfecto. Entonces vamos a hacer el análisis de riesgo con herramientas de Excel, ¿sí? Y ya después hacemos el análisis de riesgo con la poderosa herramienta de Crystal Ball. No me queda más que agradecerles, queridos amigos, por la paciencia de esta hora y estar conectados hasta las 22:30. Nos veremos el día jueves. Un abrazo, amigos, a todos. Gracias. Ok, profesor.
Listo, gracias, Buenas hasta el jueves. noches. Pues, un abrazo, amigo. Que estén bien. Buenas noches. Buenas noches.